compartir esta palabra. La palabra de Dios nadie la puede detener. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? 5:13. Vamos a leer. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Terrible, ¿verdad? Padre, te damos gracias en esta hora por tu bendita palabra, por la revelación que tú nos das a través de ella, por el conocimiento, Señor, que no es del hombre, es tuyo, y que a través de ella, Señor, podemos conocer tu voluntad, amarte, saber, Señor, las cosas que nos tienes preparadas. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mire, quise tomar estos versículos. Aparte, hoy vamos a estar viendo lo que, pues hemos estado viendo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? El susto de la gente y todo lo que está pasando. Pero mire, el Señor dice que somos la sal de la tierra. En la palabra de Dios, nosotros sabemos por la palabra de Dios, la Escritura, que Dios creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe. Pero también por la palabra de Dios solamente, ¿verdad? También sabemos que Dios, ¿verdad?, quiso crear una nación, en este caso a Israel. Pero no solo eso, sino que también creó su iglesia. Todas estas son cosas que aprendemos de la palabra de Dios. Y claro, ha creado todo. Pero en estos casos, ¿verdad?, Dios quiso crear todo esto, y lo que nos interesa ahorita es cómo Dios ha creado la iglesia, cómo la ha sostenido y cómo la va a sostener hasta el final. Ahora, el que el Señor haya creado los cielos, la tierra, las naciones y todo, creó a Israel, lo formó como pueblo, nación y a su iglesia. Pero mire, la palabra de Dios nos dice que todo Dios lo crea con un propósito diferente, ¿verdad? El propósito de crear a Israel es diferente de crear a la iglesia, aún a las mismas naciones y a la gente. Cada una de ellas tiene propósitos diferentes de parte de Dios. Todo lo creado, aún aquí en la tierra, tienen un propósito distinto para hacer algo. Si el hombre hace una pluma, tiene un propósito pues, diferente al del púlpito, todo, ¿verdad? Todo es creado con un propósito. Imagínense si Dios no creara las cosas con propósitos de Él, no de nosotros. Entonces debemos saber para qué creó los cielos y la tierra, para qué creó a Israel, para qué creó a su iglesia. Aquí nos está hablando de que nosotros somos la sal de la tierra. Se lo está refiriendo a la iglesia. Entonces vamos a ir comprendiendo esto. Miren, tan solo la sal en aquel tiempo, y sigue teniendo las mismas propiedades, según la sal tiene propiedades de preservar la corrupción de la carne, de la comida, de lo que sea. Y en aquel tiempo, y sigue teniendo esas propiedades, ¿verdad? Para prevenir la corrupción. Y en ese sentido lo está diciendo el Señor. Nosotros somos la sal que Dios ha puesto en la tierra. Y fíjense, la sal tiene un propósito, ¿sí o no? Sí. Parte de dar sabor y dar todo lo que da, de preservar de la corrupción. Fíjense cómo dice, es un propósito diferente. Él no dice que somos el azúcar, aunque muchos tienen azúcar, ¿verdad? Hasta de más, pero no dice que somos el azúcar, somos la sal, para que no se haga ilusiones de que usted es azúcar, solo la que trae como Carlitos. Pero bueno, mire, entonces vamos a ver que esos propósitos de Dios para la iglesia, fíjate, ponga atención, aunque esto nosotros sabemos que ya conocemos esto, pero nos está afianzando cada día más, sobre todo para estos tiempos. Dios tiene también estos propósitos diferentes, hablando de Israel, de la iglesia y de las naciones, bajo pactos. Ya nosotros estudiamos y conocemos esto, ¿verdad? Que Dios desde el principio estableció pactos con el hombre, con Noé, con Abraham, y todo el tiempo está estableciendo pactos. Entonces,
La tierra de Israel fue creada, la nación, bajo pacto. Y también la iglesia, bajo pactos. Y esos dos pactos son diferentes uno del otro, diferentes con propósitos diferentes. No somos el pueblo de Israel, ni Israel es la iglesia, aunque de Israel el Señor como de los gentiles formó su iglesia. Bueno, entonces, fíjese, si somos la sal y si somos parte de la creación de Dios en relación a su iglesia, en diferencia a cualquier otra cosa que Dios haya creado en la tierra. Mire, Dios entonces, los hombres, Dios tiene su iglesia bajo ese pacto y todas las demás naciones, los reinos, los hombres, son ajenos a cualquiera de estos dos pactos. Ninguna nación fuera de Israel está dentro de ese pacto de Israel, si se entiende, ¿verdad? Entonces, todas las naciones, también los hombres, para ser parte del reino de los cielos, necesitamos ser parte de la vida de Jesucristo, estar dentro del pacto. Ya nosotros sabemos lo que es un pacto, un contrato, ¿verdad? Entonces, las naciones están ajenas, fuera de estos dos pactos. Para ellos hay otro. Pero para Israel y la iglesia, las naciones están ajenas de estos dos pactos. Y en base a estos dos pactos, Dios preserva el mundo. Fíjese, esto es bien importante. En base a estas dos creaciones, dos pactos que Dios ha hecho, Dios preserva el mundo caído. Este mundo caído y dominado por el diablo, por el pecado. Como nosotros lo sabemos, ¿verdad? Este mundo está dominado, está caído y está bajo el efecto del pecado, por el diablo, ¿verdad? Y cuando Dios crea a la iglesia, lo primero que hace es el perdón de nuestros pecados, libertarnos del pecado, para que a través seamos libres de la esclavitud del diablo y del mundo y del pecado. Y lo primero que hace el Señor después de esto es conceder a través de un pacto, el pacto del Espíritu, darnos el Espíritu Santo. El Espíritu de Jesucristo fue enviado a su iglesia. Eso ya lo vemos, ¿verdad? Entonces fíjese cómo se constituye la iglesia, en base a un pacto de Dios, de Jesucristo, para enviar a través de Cristo su Espíritu Santo. El Espíritu de Jesucristo fue enviado a la iglesia primitiva y sigue siendo enviado a cada uno de nosotros cuando entramos a su cuerpo, a su iglesia. Ahora, si es así, si la iglesia, que es la que Dios envió su Espíritu Santo y lo sigue teniendo dentro de su iglesia, si la iglesia no estuviera ya más en el mundo, ¿qué pasaría si la iglesia, ahorita estoy hablando del pacto de Israel, si la iglesia ya no estuviera más en el mundo? Porque donde está el Espíritu de Jesucristo es en su iglesia, desde un principio, ¿verdad? El Espíritu de Jesucristo tampoco estaría ya más en el mundo. Voy a repetir. Si la iglesia ya no estuviera más en el mundo, porque en la iglesia es donde Dios concedió el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo tampoco estaría ya más en el mundo. Y lo digo en esta forma, en una relación de pacto, de salvación, de preservar. El Señor tiene que preservar a su iglesia de la maldad en el mundo, del pecado. Es parte del pacto. A través de la preservación del Espíritu de Dios, de Jesucristo, nos libra de la maldad en el mundo. Por eso dice que somos la sal que preserva la corrupción de la carne. Para eso nos está diciendo el Señor, somos la sal. Pero sin la obra del Espíritu Santo no podríamos nosotros, ¿verdad?, resistir al pecado ni al diablo. Entonces, donde vino y puso el Señor el Espíritu Santo en Pentecostés fue en su iglesia. Así la iglesia, por el Espíritu de Jesucristo, conserva Dios todavía este mundo caído. Solamente por la presencia del Espíritu Santo que está en su iglesia, el Señor está conservando este mundo caído por la presencia del Espíritu de Jesucristo que está en su iglesia.
¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que destruyó el pecado a través del sacrificio de Jesucristo en cada uno de nosotros. El Espíritu de Jesucristo, una vez que lo recibimos, combate, nos ayuda a destruir el pecado en la vida de la carne de los hijos de Dios. Usted ha leído Romanos 8.1. Léalo rápidamente. Romanos 8.1. No es que por nosotros podamos resistir, combatir la corrupción del pecado en la vida del hombre. Es por la obra del Espíritu Santo que Dios envió. Dice así. Usted ya lo ha leído. Dice 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí viene, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha libertado de la ley del pecado, de la muerte, de la corrupción del pecado que destruye al hombre, destruye la comunión con Dios, destruye toda la creación de Dios, el pecado. Por eso el hombre y las condiciones que se están viviendo en el mundo es por causa del pecado del hombre. Esto, pues a lo mejor el hombre no lo cree, a veces la iglesia no cree. ¿Cuál es la situación, la razón por lo que se está pasando? Por el pecado del hombre. Ahorita lo vamos a ver. Ahora el Señor nos ha librado de esa corrupción del pecado, que nos ha sido libertado. En el 8.12 de Romanos dice así. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne. La carne no puede combatir el pecado. La carne está sometida al pecado, a la muerte, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No hemos recibido el espíritu de esclavitud, ¿verdad? Para estar todavía bajo el poder del pecado y la corrupción en la cual el mundo vive y está cautivo. Entonces, ¿qué nos ha sido concedido? El Espíritu de Jesucristo que nos ha sido dado. Y si el Señor quitara su iglesia, los hijos de Dios que estemos en la tierra antes de que Él venga, ¿dónde, verdad? ¿Qué pasaría con la creación? Todo vendría a una corrupción. Ahorita vamos a ver qué es lo que viene, un juicio y una destrucción del hombre que dice la palabra que tiene que venir. Pero para eso tiene que ser quitada la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver si se va entendiendo, ¿verdad? ¿Qué preserva ahorita? Es todo esto. ¿Qué preserva a nosotros como cristianos, verdad? La obra de Cristo, su sangre, el Espíritu y la palabra de Dios. En Colosenses 3:16 dice que abunde en vosotros abundantemente la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha sido dada. ¿A quién se le concedió? El Evangelio de Cristo, a su iglesia. Y el Espíritu Santo, es por más ya decirlo, ¿verdad? Que tanto la palabra como en el Espíritu Santo de Dios combaten contra el pecado, contra la naturaleza caída que todavía tenemos y que se inclina al pecado. Lo podemos combatir por el Espíritu y la palabra de Dios. Pero ahora, una vez que se ha quitado de en medio el Espíritu de Cristo, ¿qué va a pasar con la creación? ¿Qué está sosteniendo a todo esto? Ahorita lo vamos a entender. En el Génesis 6:5 tenemos dos ejemplos claros. Por eso tenemos, mire, porque siempre el hombre estamos inventando, pensando y creando nuestras propias ideas, pensamientos de cómo van a ser las cosas, de qué va a pasar, inventándole, ¿verdad? Pero mire lo que, si nos debemos siempre apegar a la palabra de Dios. Ahí está la revelación de lo que Dios hizo, hace y va a hacer. Dice en el 6:5, ya nosotros hemos leído esto, dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucho, el pecado en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ya sabemos la historia, pero aquí lo que vamos a tomarla como ejemplo de lo que Dios hizo. ¿Cuándo hizo esto el Señor? Cuando la corrupción, cuando el pecado llegó a un grado mayor, ¿verdad? Que todo estaba corrompido. No había forma, no hay manera, no había ni un justo. En este caso, uno solo, Noé. Y Dios tuvo que detener ese juicio por un hombre, por Noé, hasta el tiempo que Dios le señaló. Entonces tenemos en la palabra de Dios, ¿verdad? A través del diluvio. ¿Por qué razón vino el diluvio? Por el pecado, por la corrupción del hombre en la tierra. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo el Señor? El Señor apartó a Noé y a su familia, que era el único justo en el cual el Señor, ¿verdad?, lo había contemplado así, y no hizo juicio ni destrucción sobre los hombres hasta que Noé terminó, ¿qué? El arca. Una vez que Noé terminó el arca, era para que entrara él y para que pudiera ser salvo, ¿verdad? Entonces ni un otro más entró más que la familia. Una vez que Dios quita a Noé, lo aparta, entonces ¿qué pasó? Vino la destrucción. Vino la destrucción de Dios y ya sabemos lo que pasó. Aquí tenemos un ejemplo claro. Un ejemplo claro. Cuando el pecado llega a un límite, ¿verdad? Dios tiene que intervenir en la creación, en el hombre. Pero como hay quienes están todavía en la tierra y que son justos delante de Dios, Dios no hace justicia hasta quitar a aquellos y después viene la destrucción. Tenemos otro caso, a ver cuál otro caso hay, ya ni modo que no sepan. ¿Cuál? El de Lot. Ahí está el caso de Lot y su familia. ¿Cuál fue la causa de la destrucción? El pecado a un grado mayor, ¿verdad? Ya sabemos toda la corrupción que había en esos lugares. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor no hizo juicio hasta que sacó a Lot y su familia, y luego vino la destrucción. Por eso fíjense, hay que tomar los ejemplos de la Biblia, no lo que diga el hombre, no, ay, que esto y que el otro, no. Vamos a ver lo que hizo el Señor. Luego vino la destrucción, y el Señor dijo, fíjese, en Génesis 19, 18 al 24, cuando el Señor manda a los ángeles para sacar a Lot de su casa, ya sabemos que no le creyeron primeramente los yernos de sus hijas. Dice desde primero el 19:12. A ver, la incredulidad es causada por el pecado. El hombre no puede creer, no puede creer que Dios tenga que destruir el pecado en el mundo. Y como ha llegado a un grado así, tiene que destruir todo. No lo pudieron creer. ¿Cómo creen que Dios va a hacer eso? Claro que lo va a hacer, y ahorita lo va a hacer, pronto. Y dijeron los varones a Lot: tienes aquí algunos más yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Dios. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Y qué hicieron ellos? Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Ahorita usted vaya y dígale a la gente: mira, lo que viene va a ser una grande catástrofe mundial, a nivel mundial, que va a destruir a los hombres, que va a ser terrible lo que viene a través de las copas de ira, como lo sabemos. ¿Y creen que lo creen? Y luego ya sabemos que se detuvieron y los ángeles los tuvieron que sacar de la mano.
Y ahí mismo en el 19:18 dice así. Pero Job les dijo, no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Como si la vida dependiera del lugar, la vida depende del Señor. Pero bueno, dice, y le respondió, he aquí recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque fíjense lo que dice, nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Y una vez que llegaron ahí, ahora sí, vino la destrucción. Miren lo que dice, nada podré hacer. ¿Sí se dan cuenta, verdad? Tiene que ser quitado de en medio lo que es del Señor para que venga la destrucción. ¿Lo creen? Sí. Y si no lo creen, ya están amolados, porque se van a quedar. Va a pasar como los yernos, ¿verdad? Ay, ¿a poco crees que el Señor va a venir en nuestro tiempo? ¿Qué no están viendo los tiempos? ¿Qué no se están dando cuenta? Por eso, gloria a Dios, que aunque sea un pequeño, siempre han sido fieles ustedes y el Señor ha visto la fidelidad de este lugar y por eso nos ha conservado aquí, ¿o no es cierto? Porque la fidelidad hacia Dios es lo que cuenta, hermano, ¿verdad? No son nuestras buenas obras, porque nadie es bueno delante de Dios. Es la fidelidad, el amor, el servicio a Dios de nuestro corazón. Bueno, fíjese lo que dijo, nada podemos hacer. ¿Qué estaba preservando todavía esas ciudades? Solo un hombre, una familia, un justo. En este caso, Lot y su familia. Pero ¿qué pasó cuando lo quitó, lo sacó? Ya nada preservó, guardó aquella ciudad y a la gente. Sí, ya van captando dos eventos antes de los juicios de Dios que estaban preservando aquel tiempo, aquellos lugares. Y todo esto lo debemos de tomar para nosotros. Mire, hoy los hombres piensan que la preservación, que la conservación del mundo, ¿no? Como ahorita vemos que se está acabando, que esto, que lo, creen que la conservación y preservación del mundo y de la vida está en sus manos. Creen que ellos son los que están cuidando, preservando, ¿verdad? Y conservando su vida, su trabajo, sus bienes. No es cierto. Todos nosotros comprendemos sobre eso y debemos de creerlo, hermano. Porque aquí como Lot dijo, déjame ir a ese lugarcito para que no me muera. Si va a morir de todas maneras, si hubiera, ya. No es el lugar, no son las circunstancias, es el pecado en el corazón del hombre, que viene el juicio sobre nosotros. ¿Me entienden? Bueno, dice, el hombre cree que la preservación del mundo está en sus manos, en la ciencia. Sí, la ciencia ha avanzado a un grado, ¿verdad? Y creen que la ciencia va a conservar, que el hielo, que todo, que nada. La tecnología, el dinero, el poder, el dinero. Creen que con el dinero van a poder conservar su vida, van a poder conservar su riqueza, lo que sea. Nada de eso lo va a conservar. O que sean los sistemas, los gobiernos o las religiones. ¿Usted cree que una religión va a conservar? ¿Usted cree que un gobierno corrupto, donde más vemos la corrupción es en los gobiernos y en las religiones de los hombres? Y en todo. Pero bueno, creen que ellos eso los va a conservar, pero solo lo preserva el Señor Jesucristo. Dios mismo es el que preserva toda su creación por sus pactos. Y a su iglesia, la única que lo puede preservar es Jesucristo. No importa lo que venga ni lo que pase, hermanos, estamos en las manos de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo Dios nos tiene que quitar antes de que venga la destrucción a través de las copas de ira. Y luego vemos cómo los preserva a través de sus pactos. Y todo lo que viene y lo que va a suceder es por el pecado del hombre. Y cuando el pecado aumenta, Dios tiene que intervenir a Israel. Esto es igual
tanto a Israel, no son las armas de Israel, no es el dinero que tiene Israel, no es lo que él tenga, los bienes, entiendan, comprendan, es el poder de Dios que ya anticipó que él va a preservar a Israel por un pacto que hizo desde con Abraham, ¿sí o no? Y que las naciones los vamos a destruir, no va a quedar nada, no es cierto. Dios está preservando a su pueblo aún. Imagínense a su iglesia que estamos bajo un pacto. ¿Qué nos hace el chamuco? Ya les dice que los mandados, ¿no, Juan? Y ni el cambio, digamos, porque no se lo merece, ¿verdad? Mire, por sus pactos. Esto es igual a nivel mundo, naciones o a nivel personal de cada hombre. Entonces no confíen en sus fuerzas, no confíen en sus trabajos, no confíen en su sabiduría, en nada de usted. No crea que por lo que usted hace, tiene, está siendo preservado. Es por la gracia y la misericordia de Dios que nos va a cuidar, nos va a preservar. La salud, ¿quién nos la da? El Todopoderoso. Tenemos que hacer lo que... Pero, sin embargo, la fe y la confianza, ¿en dónde está? Toda mi confianza está en el Señor. Bueno, mire, entonces, a nivel personal, la única forma de ser preservados y para no participar en el tiempo del anticristo y no participar en lo que viene, hermano, que nos preserve, es la sangre de Jesucristo, es el pacto, el ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Preservarnos para no ser parte del juicio de Dios a los hombres por sus pecados. Lo primero es a través del sacrificio de Jesucristo. Sabes que todos aquí ya somos salvos, hemos aceptado a Cristo por su sacrificio en la sangre, nos perdona nuestros pecados, como el pago de nuestros pecados, para no ser castigados. Y esto después hace que el Señor nos dé y nos conceda su Espíritu y su Evangelio. Su Espíritu Santo y su Evangelio son parte del cuerpo de Cristo, son parte de tu propia vida. El Evangelio está dentro de ti. El Evangelio no está solo en la letra, está en el corazón de cada hijo de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Jesucristo? Ustedes ya saben esto, ¿no? En cada uno de nosotros. Ahí está el Espíritu de Jesucristo y es lo que nos preserva del pecado, del mundo, de Satanás, de todo lo malo, ¿verdad? No, nos limpia. A través de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios nos está sosteniendo, nos está preservando de la obra del pecado que todavía está en la carne, en nuestras vidas en la carne. Y nada fuera de su palabra y de su Espíritu nos puede preservar, limpiar, guardar del pecado. El pecado es la causa, la razón de toda la destrucción del hombre. No hay otra, hermanos. Por eso debemos de ser temerosos y apartarnos del pecado, de lo malo, para que Dios nos bendiga. Porque el hombre quiere que Dios lo bendiga, pero no quiere dejar su pecado. Quiere vivir y permanecer bajo el pecado, la maldad. ¿Cómo Dios lo va a oír? Claro que no, pero si alguien deja el pecado y se aparta del mundo y de todo, Dios lo oye y lo escucha. Y lo único que tenemos es el Espíritu y la palabra de Dios para que nos preserven. Por eso, ahora ya comprendieron por qué, es más claro, porque es una vez que el Señor quite su iglesia de la tierra, ¿qué va a pasar? Viene el juicio, pero ¿qué va a quitar? Va a quitar el Espíritu de Jesucristo y su palabra, el Evangelio, que está en su iglesia. ¿Qué preservará a los hombres entonces? ¿Qué preservará a las naciones? A la gente, nada. Solo viene la destrucción por medio de las copas de ira. Esto ustedes ya lo saben. Apocalipsis 11:15 nos está hablando del último ay, ¿verdad? El último ay que se viene a través de la séptima trompeta. Ya nosotros sabemos eso perfectamente, que con la séptima trompeta, no estoy hablando alguien que no lo sepa, viene el rapto de la iglesia, viene el final del tiempo que Dios dispuso. Nomás voy a leer el 11:15.
Ya sabemos que con el toque de la séptima trompeta se termina el tiempo de la gracia, se termina el tiempo de la iglesia y vienen los tiempos para el mundo, para Israel. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, y diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones. Claro, las naciones se enojan cuando escuchan que el Señor reina, gobierna, que es soberano en sus vidas. Bueno, se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, dar el galardón, tu siervo, a los profetas, a los santos. Estos serán el reino de los cielos, a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ya sabemos, con el toque de la última trompeta vienen, ¿qué? Las copas de ira. ¿Y qué son las copas de ira? Es de la ira, la destrucción de Dios que viene sobre el mundo, sobre las naciones. Dios preservará a Israel por el pacto que hay con ellos, ¿sí? Y ahora regresemos a segunda de Tesalonicenses 2:7, donde hemos también visto. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Y ahí está clarísimo, clarísimo. Ya sabemos que todo el capítulo 2:1 está hablando de la venida de Jesucristo y que Pablo dice esas señales. El Señor no viene si no viene primero la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Todo esto Pablo lo está diciendo para decir que la venida del Señor tiene que cumplirse esto. Una vez que Él venga, ¿a dónde? A Jerusalén, a Israel. Pero luego dice, ¿no os acordáis que cuando yo en el 5 estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Está hablando del anticristo, está hablando del hombre de pecado, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, para que no venga la corrupción, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Porque solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces vendrá el juicio, se manifestará el tiempo del anticristo, y con el tiempo del anticristo, los últimos 7 años, como ya sabemos, ¿qué va a pasar? Las copas de ira van a ser derramadas sobre toda la gente que se quede y todo lo que pase, ¿verdad? Entonces, ¿discernieron esto sí o no? En relación, ¿qué es lo que lo detiene? La iglesia por el Espíritu Santo, por el Espíritu y la palabra de Dios, que es lo que Dios ha puesto para detener la corrupción. Una vez que la iglesia es quitada del medio, ¿dónde quedaría el Espíritu de Jesucristo? ¿En qué lugar? ¿Usted cree que la Babilonia cochina, apestosa, verdad? Ahí va a ser destruida. Todo lo que sea, ¿verdad?, del reino de Satanás va a ser destruido, el pecado. ¿Dónde va a estar el Espíritu del Señor? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Y ahí hay libertad, ¿verdad? En fin, el Espíritu está en el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia se va con el Espíritu de Cristo y se va con el Evangelio, ¿quién va a predicar la palabra? ¿Quién va a anunciar las buenas nuevas en ese periodo? Entonces, ¿qué va a pasar? En ese periodo viene el tiempo del anticristo, los hijos. Por eso no tengan miedo, hermano, no tengan temor. Esto, aunque ahorita con Estados Unidos y lo que está pasando, ¿verdad? Una sinvergüenza de ese presidente fraudulento, ¿no? Que está contra de Trump, y Trump es un siervo de Dios porque se nota. Bueno, en fin, yo no voy a hablar de eso. La cuestión es, quieren acelerar el diablo los tiempos para la destrucción, bueno, para la imposición del anticristo. Pero no lo van a poder hacer hasta que la iglesia sea quitada de en medio.
Sí se capta, ¿no? Entonces no tengan temor, hermano, esto es la palabra que el Señor nos está dando. Una vez que la iglesia sea quitada del medio, están los dos ejemplos. ¿Qué pasó? La destrucción. Vienen las copas y ahora Dios va a preservar exactamente a Israel primeramente y luego a las naciones, un remanente. ¿Y sabe por qué? Por un pacto que Dios hizo con Noé. Ya no se lo leo, pero está ahí mismo en Génesis 9, lean el pacto de Dios con Noé en cuanto al diluvio y el arco iris, y dijo: no voy a destruir nunca más a la creación como lo hice, los voy a conservar. Por ese pacto Dios conserva todavía, después de que venga Cristo, naciones, no son ni la iglesia ni son Israel, pero son naciones que todavía están bajo un pacto de Dios preservado. ¿Sí se entiende eso o no? Preservarlos por un pacto, por la misericordia de Dios, para que ellos conserven mientras estén en la tierra, en el milenio y todo lo que pase. Lea todo el pacto de Dios que hizo con Noé, está en Génesis 9, 8 al 17. Por este pacto Dios preserva la tierra, la creación, las naciones. Por esto va a preservar un remanente de las naciones en la tierra y dejar también a Israel sobre la tierra en el milenio, ¿verdad? Entonces, no tengamos temor, hombre. ¿De qué? ¿Por qué tienen temor? El que debe tener temor es por si todavía su vida está viviendo bajo el pecado, bajo la influencia de Satanás. Sí tenga un temor, pero un temor para dejar el pecado, para dejar de hacer lo malo, ¿verdad? Y para que Dios lo aparte también y lo lleve con nosotros, con su cuerpo y su iglesia. Entonces, por eso somos la sal. Una vez que la sal se va, aunque se quede el azúcar, ya no hay sal, ¿verdad? Ya no hay sal. Entonces vamos a dar gracias a Dios, Marquito. Ya la oración la hacemos aquí. Gracias te damos, Padre.